Bendiga, amada iglesia. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Me es de gran gozo en esta linda y hermosa mañana poder estar con ustedes. La semana pasada les extrañé mucho, andaba yo por Pensilvania, pero hoy venimos con todas las energías del mundo para poder predicar la palabra de Dios. Me es de gran gozo estar con ustedes y, como siempre, poder exponer el consejo de la palabra de Dios. Y bueno, amada iglesia, quisiera yo introducir este mensaje de la siguiente manera. Amada iglesia, todos los que estamos en Cristo tenemos algo en particular. ¿Y qué es eso que tenemos en particular? Podemos decir que tenemos en particular algo, ya que formamos parte del cuerpo de Cristo. Sí, tenemos el mismo espíritu, sí, pero además de todo eso, tenemos algo en particular. Y aquello que me refiero es a que todos los que estamos aquí, lo que tenemos en particular es que todos pasamos por sufrimiento y por las aflicciones de la vida. ¿Sí o no? ¿Quién no ha pasado por sufrimiento? ¿Quién no ha pasado por aflicción? Todos los que estamos aquí hemos experimentado de alguna forma u otra el sufrimiento y la aflicción. Todos los que estamos en Cristo sufrimos. Escúchenlo bien. Todos los que estamos en Cristo sufrimos. Ahora, las motivaciones, las causas, las razones de los sufrimientos de los cristianos son diferentes. Cada uno tenemos diferentes tipos de sufrimientos, pero la realidad a la que quiero llegar esta mañana es que todos sufrimos. Debemos de entenderlo de esa forma. Pero debemos de mencionar algo bien importante también, y que es de gran importancia en esta mañana. Y es que podemos ver, amada iglesia, que a través de la palabra de Dios, Jesús se identifica con nuestro sufrimiento. Amén. Vamos a la lectura congregacional. Le voy a pedir a nuestro hermano Pedrito Peña que nos lleve en la lectura congregacional y vamos desarrollando el tema. ¿Quién tiene la lectura? O Pedro José. O bueno, les pido que todos abran su Biblia en Isaías 53, del 3 al 5. Y los que puedan se ponen de pie para leer la palabra de Dios. Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado, ¿no tiene todo? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Inclinemos todos nuestros rostros y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús, queremos poner tu palabra en este momento, Señor. Que tu palabra sea discernida y que sea de edificación para los que estamos presentes en este momento. Señor, llénanos solamente y exclusivamente a través
del poder de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Les pido en este momento que todos nos conectemos a lo que es el consejo de la palabra de Dios, para que así pueda ser de edificación desde el ministro hasta todo el que escuche en este momento la palabra de Dios. Pues bueno, amada iglesia, podemos ver a través de la lectura congregacional que hace un momento leímos, que la palabra de Dios dice que Jesús es presentado, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Y después dice algo bien importante que forma el tema de esta mañana: varón de dolores y experimentado en quebranto. Amada iglesia, la palabra dice que Jesús fue experimentado en quebranto. Esto quiere decir que Jesús pasó por el sufrimiento, y que esto hace de que Jesús haya pasado por el sufrimiento, hace identificarse con su pueblo. Esto lo hace identificarse con el sufrimiento tuyo y con el sufrimiento mío. El hecho de que Jesús haya pasado por el sufrimiento en esta tierra hace identificarse con el sufrimiento de su pueblo, de su iglesia, y tuyo y mío. Si nosotros observamos, también es bien importante notar que la vida y ministerio de Jesús fue un periodo que Él tuvo de sufrimiento. Desde que nació en el pesebre hasta su muerte en su cruz, podemos notar que hubo un proceso de sufrimiento en su vida. La Biblia nos dice que Jesús pasó por sufrimiento desde que fue perseguido por Herodes, muy pequeñito. Y ya en su ministerio, la Biblia también nos dice que Jesús sufrió por la dureza de los corazones a quienes Jesús predicaba. Sufrió la oposición de quienes estaban contra de él. Jesús también sufrió la traición de uno de sus más cercanos. Jesús sufrió también el rechazo de su misma familia. Y mis hermanos, tenemos que recordar algo bien importante, que aunque ya lo sabemos, tenemos que recordarlo en todo momento, que Jesús murió sufriendo en la cruz del Calvario. Entonces, podemos notar, amada iglesia, que Jesús sufrió de la misma forma como nosotros hemos sufrido en determinado momento. De hecho, Él sufrió mucho más. Por eso Él entiende nuestro sufrimiento. Y podemos notar también que a través del ministerio de Jesús, del ministerio sufriente de Jesús, también debemos de tener un principio bien importante y recordar en este día, que nosotros también estamos expuestos al sufrimiento. ¿Sí o no, Pedrito? Y la realidad es que para vivir como Cristo, conforme a Cristo, tenemos que pasar por el sufrimiento de este mundo. Es decir, amada iglesia, que estamos expuestos a ser traicionados, a ser difamados, a ser insultados. Y ante todo esto, ¿saben la Biblia cómo nos manda a responder? En amor. Nos manda a responder en amor ante la traición, ante el insulto y ante la difamación. ¿No me creen? Mateo 5. Señor Jesús hablando. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, ¿y qué? Diente por diente. Pero aquí viene el consejo. Pero yo digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Tenemos que responder en amor ante cualquier circunstancia difícil que nosotros estemos pasando. Si nos decimos ser seguidores de Jesús, nosotros debemos de responder conforme al consejo de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, amada iglesia, tenemos que entender algo bien importante, que en este mundo, si nos declaramos cristianos, vamos a sufrir por la causa de Cristo. Amén. ¿Lo creen así? Amén. Vamos a sufrir por la causa de Cristo. Y vamos a sufrir también por el maltrato de otros hombres. Y a raíz de todo esto que les he mencionado, muchos no entienden el sufrimiento que pasamos los cristianos. Pero eso no importa, que muchos no lo entiendan. ¿Saben qué es lo que nos importa? ¿O cuál es nuestra base? Que Jesús entiende nuestro sufrimiento. El Señor Jesús sí entiende nuestro sufrimiento. Y hay un principio bien importante que recordar en este día, que cuando nosotros venimos a Cristo, bien debemos de entender que el sufrimiento no va a desaparecer. De hecho, a veces viene más. Pero la gran diferencia es que cuando nosotros estamos sufriendo y estamos en Cristo, el Señor Jesús está con nosotros y eso hace diferente todo. Amén. Salmo 23:4, ¿qué es lo que nos dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Cabe recordar lo que había mencionado hace un momento, que como cristianos, iglesia, debemos de entenderlo, que como cristianos estamos expuestos a traiciones, a injusticias. ¿Saben a qué también? A enfermedades. También estamos expuestos a enfermedades físicas, a grandes calamidades, a grandes sufrimientos. También como cristianos estamos expuestos. Pero la gran noticia de este día es que ante todas esas calamidades, el Señor Jesús está con nosotros. Amén. Y eso hace diferente todo, porque Él nos da la fortaleza a todos los sufrimientos que pasamos. Amén. Cristo está con nosotros en nuestros sufrimientos. Mis hermanos, amada iglesia, todos los que están presentes aquí, si conocemos a Cristo, pasaremos por el sufrimiento, pero de una forma diferente. ¿Y por qué de una forma diferente? Lo vengo repitiendo desde hace un momento. Vamos a pasar, si estamos en Cristo, vamos a pasar de una forma diferente el sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque Él está con nosotros. No olvidemos eso, amada iglesia. Si en este momento, tú estás sufriendo, tú estás pasando por circunstancias difíciles, tú estás pasando por grandes calamidades económicas, por tus hijos, pero si tú estás en Cristo, Él está contigo. Amén. Él no te ha abandonado, Él está más cerca de ti. Amén. Y Él te ayudará a salir adelante si tú permaneces en Él. Amén. Ahora es muy importante notar algo también, bien importante en esta mañana. ¿Saben qué es? Que el sufrimiento desafía nuestra fe. ¿Verdad? Esto quiere decir que habrá momentos en que el sufrimiento va a poner en duda nuestra fe. A ministros, a pastores, a creyentes, a todos. Cuando estamos pasando por el mal del sufrimiento, el sufrimiento va a poner en duda lo que nosotros estamos haciendo para Él. El sufrimiento va a poner miedo en ti para no hacer más lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero mis hermanos, ante esas dudas, ante esas luchas,
ante todas esas cuestionantes que nosotros tenemos. ¿Saben qué es lo que debemos de hacer cuando nosotros pasamos ante todas esas situaciones, ante todas esas cuestionantes, cuando sufrimos? Porque es ilógico a veces entender que cuando nosotros más servimos, más sufrimos. ¿Sí o no? Suele suceder eso. Pues bueno, cuando nosotros pensemos de esa forma y lógicamente nosotros no podemos encontrar la respuesta, nosotros debemos de poner nuestros sufrimientos a Cristo. A Él nada más. ¿Por qué? Porque Él entiende nuestro sufrimiento. Él y nadie más. Él es el único, amada iglesia, que puede consolarnos. Jesús es el único que puede darnos paz. Jesús es el único que puede ayudarnos. Y mis hermanos, cuando pasemos por sufrimiento por la causa de Cristo, este es un llamado para todos aquellos que servimos en la iglesia. Cuando nosotros pasemos sufrimiento por la causa de Cristo, lo único que debemos de hacer es ir a Él. Amén. Depositarnos ante Él en oración y dejar que Él obre. Y lo que no debemos de hacer es abandonar el trabajo que Él nos ha dado. Amén. Cuando nosotros pasemos por sufrimiento por la maldad de otros hombres, amada iglesia, vayamos a Él también, a Jesucristo. ¿A cuántos nos han maltratado? Otras personas. Y se acuerdan en ese momento que son cristianos, ¿verdad? Y no debemos de responder de la misma forma. A veces nos quedamos con ese coraje porque queremos en la carne responder de la misma forma. Eso es normal, no me digan que no, por Dios. No me digan que no, responder con la misma piedra. Pero cuando nosotros respondemos cristianamente, como el Señor quiere, quizás por dentro nos quedamos con ese coraje en la carne. Entonces, cuando nos quedamos con eso dentro de la carne, vayamos a Jesús y depositemos todo aquello de la carne y el Señor obrará. Pondrá paz en tu alma, pondrá paz en tu vida. Déjenme decirles algo también, y este punto también es bien importante. Nosotros también podemos sufrir a causa de nuestros propios pecados. Sí, amada iglesia, nosotros podemos sufrir por la causa de Cristo. Sí. Podemos sufrir por hacer su obra. Sí. Podemos sufrir porque la causa de otros hombres quieren hacernos maldad. Sí. Pero también nosotros podemos sufrir por la causa de nuestros propios pecados. Es decir, que nuestras malas acciones, nuestras malas conductas van a provocar sufrimiento porque no nos van a dejar vivir en paz. ¿Y saben qué va a provocar eso? El pecado provoca sufrimiento. Nuestros propios pecados provocan sufrimiento, porque cuando nosotros no estamos obrando como el Señor quiere que nosotros actuemos, eso genera sufrimiento en nuestra vida, pero eso es a causa de nuestros pecados. Pues la buena noticia, amada iglesia, de esta mañana es que si sufrimos a causa de nuestros pecados, también podemos ir a Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo recibe a pecadores. Jesucristo abraza a pecadores. Y déjenme decirles algo, Jesucristo restaura pecadores. Jesucristo perdona pecadores. Y una cosa más, amada iglesia, no importa la gravedad del pecado, Jesucristo perdona todo pecado. Su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario tiene el poder redentor para perdonar todo pecado, amada iglesia. Cuando Jesucristo perdona pecadores,
lo primero que sucede en nuestras vidas es que podemos seguir sufriendo, pero vamos a vivir en paz. Y yo quisiera decirles, yo sé que ustedes lo saben, pero debemos de recordar algo, que a veces pensamos que el sufrimiento del cristiano es un mal. A veces pensamos que, ¿verdad, pastor? Que el sufrimiento del cristiano es mal. No, no, que te está pasando algo, que estás sufriendo. No, es que algo hiciste. Es pecado, estás en pecado. Y vieran que cuando más sufres posiblemente es cuando más mejor estás con Dios. Así que si tú en un momento tú estás sufriendo por la causa de Jesús, dale gracias al Señor. Amén. Eso no es correcto. No es un mal sufrir por la causa de Cristo, sino más bien es una manera de cómo Dios usa las circunstancias para que le busquemos a Él, para que estemos con Él constantemente. El sufrimiento, el Señor te ve sufriendo, pero ¿qué es lo que sucede como cristiano? Que tú le buscas cuando sufres. Cuando no sufres, le buscas. A veces. Pero el Señor Jesús sabe y conoce al humano que creó, que a través del sufrimiento, ¿verdad, Erika? Le vamos a estar buscando constantemente. Entonces, no mires como mal el sufrimiento que Dios de alguna u otra manera permite. Escúchenme bien, que el Señor no manda, permite en tu vida. Porque si Él está permitiendo que tú sufras, es porque quiere que tú le busques. Entonces, el sufrimiento, si tú estás en Cristo y tú estás pasando por grandes situaciones, tú debes darle gracias a Dios porque Él está tocando tu corazón y quiere que le busques. No lo mires como mal lo que el Señor está mandando a tu vida. Al contrario, míralo como una llamada que el Señor está haciendo a tu vida. Enfrentar las adversidades y sufrimientos de la vida sin Cristo, eso sí, genera angustia y frustración. Definitivamente. Eso sí no recomendamos. Que el sufrimiento de la vida sin Cristo lo enfrentemos de esa forma. ¿Saben por qué? Porque se lo vuelvo a repetir. Genera angustia y frustración. Sin embargo, iglesia, enfrentar las adversidades y sufrimientos en Cristo genera paz, seguridad y confianza. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado de Cristo? ¿Verdad? Todos queremos estar del lado de Cristo. Si queremos estar del lado de Cristo, entonces tenemos que buscarle a Él para que en su misericordia, en su inmensa misericordia, derrame paz, esperanza y amor en nuestro sufrimiento. Sí se puede, amada iglesia. En la mañana tenemos un devocional, al cual invitamos a todos de 9:30 a 10. Y estábamos hablando del desánimo. El desánimo también es un tipo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque te separa de Dios. Si tú estás pasando por desánimo, quiere decir que tú estás sufriendo. Entonces yo también te exhorto a que tú vengas al Señor, porque ese desánimo en tu vida, el Señor lo quiere usar para que tú vengas a Él, para que vengas a sus pies. Porque todos los que estamos en Cristo, todo obra para bien. Nada obra para mal. Todos los que estamos en Cristo, las cosas obran para bien. En un principio podemos mirar que no. En un principio podemos ver nublado el asunto. Pero si nosotros permanecemos, al final vemos la bendición de Dios. Así que yo te exhorto, amado hermano, a que permanezcas en el Señor. No importa cualquier sufrimiento que tú estés pasando, permanece en el Señor. No importa cualquier calamidad que tú estés pasando, permanece en el Señor. Estás pasando cuestiones económicas, permanece en el Señor.
Estás pasando enfermedad. ¿Cómo duele, de verdad? Hay hermanos en Cristo que están pasando por cáncer terminal, situaciones bien dolorosas, pero ellos nos dan el ejemplo y ellos permanecen hasta el final. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios en ellos. Y ese mismo poder que restaura a personas es el mismo poder que tenemos nosotros para salir adelante en las adversidades. Así que, amada iglesia, yo no les vengo a decir en este día, decir que el sufrimiento va a terminar. Sería yo un mentiroso. No, pero lo que sí yo les puedo decir, que el poder de Dios nos da la victoria ante cualquier circunstancia. Es que déjame decirte algo. Hay una teología que dicen que el sufrimiento del cristiano es pecado. Y ya esa teología ya está deshecha casi, la teología de la prosperidad. ¿Verdad, pastor? O sea, dicen que si tú no tienes dinero, que si tú no prosperas, tú estás en pecado. Así de simple. ¿Ustedes se imaginan cuánto daño hace al verdadero creyente esa teología? No, mi hermano. Así que en este momento yo no puedo ser un mentiroso y decirte que si tú estás en Cristo, quizás estas palabras no son alentadoras, pero, o sea, la Biblia lo dice. Si tú estás en Cristo vas a sufrir. Pero es mejor que te lo diga para que estés consciente y sepas que Dios está trabajando en tu vida. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Cuántos alaban a Dios en esta vida? Gloria a Dios. Yo voy a pedir a todos que se pongan de pie. Gracias, Pedro. Y yo invito en toda confianza, de verdad, en toda confianza. A veces mis diaconisas me regañan de que no mire el tiempo, pero les quiero decir que estamos muy temprano. Y en ese sentido yo les quiero decir que tenemos tiempo para poderlos ministrar unos a otros. Y yo lo que les quiero decir en este momento es que en toda sinceridad, en toda confianza, si tú estás sufriendo y necesitas fortaleza en este momento, ven aquí y oramos por ti. Si tú estás sufriendo a consecuencia de tus propios pecados, solamente el Señor lo sabe, pero ven aquí para que oremos por ti. Si tú estás en el ministerio trabajando y estás desanimado y el sufrimiento quiere alejarte de la obra que Dios mandó a hacer por medio de ti, ven aquí para que puedas recibir fortaleza. Si tú estás sufriendo porque otros están atacando tu fe, ven aquí para que recibas fortaleza. Cada uno sabe su sufrimiento.